Guatemala es un país con una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados, separado en 22 departamentos y 340 municipios. Cuenta con una población de 16.548.168 habitantes aproximadamente. Sin embargo, Guatemala cuenta con diversos problemas estructurales que impiden su desarrollo humano. Un 90% de las poblaciones rurales e indígenas se ven privadas de los recursos que necesitan para cubrir necesidades económicas básicas. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. Esta es la revolución de 1944, la cual dio inicio a una nueva etapa para la política en Guatemala. Que tiene que ver con la reforma liberal hasta el periodo de 1944, donde se quiebra precisamente los gobiernos liberales, ¿no? Y se quiebra lo que sería el Estado liberal oligárquico del país. Pero decía, yo tengo esta idea, nada más que es una idea muy general, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Sí? Y me doy cuenta que lo que tengo que estudiar es la crisis, digamos, que se produce en 1944, ¿no? Y también después me doy cuenta que esta crisis, digamos, que se resuelve en un determinado momento por una vía democrática de autodeterminación de masas y que tiene que ver con los proyectos de revolución agraria, ¿sí? Que tiene que ver con los proyectos de reforma agraria y de democratización social profunda, se corta evidentemente en 1954, pero que la crisis de las relaciones políticas continúa, de tal manera de que comienzo a pensar de que aquí hay una crisis en el largo plazo o que se actualiza permanentemente. Pero el camino para construir Guatemala no ha sido fácil. Se vivieron 36 años de un conflicto armado interno, el cual dejó alrededor de 250.000 personas muertas o desaparecidas. Y que esta crisis que tiene que ver, digamos, con el derrocamiento del gobierno de Arbenz, digamos, se expresa, por ejemplo, ya con el asesinato de Castillo Armas, se expresa, digamos, con las movilizaciones de marzo y abril de 1962, con la crisis del gobierno de Idígoras Fuentes, con el surgimiento de las primeras guerrillas en Guatemala, con un dislocamiento dentro del mismo ejército guatemalteco que da lugar precisamente a las primeras guerrillas, Turcios Lima, John Sosa, etcétera, etcétera, y que da lugar precisamente al inicio de lo que se denomina como el primer ciclo armado de la lucha revolucionaria en el país. 74 años después de la revolución del 44, Guatemala sigue en resistencia, luego de revelarse varios casos de corrupción por parte de los gobernantes del país. Vamos a dar a conocer lo que se relaciona con el caso Odebrecht Guatemala, fase número 1. Nosotros afirmamos que ese es el problema. Dice protestante que no hay que hablar del tema. Nosotros afirmamos que ese es el problema. Dice protestante que no hay que hablar del tema. Nosotros afirmamos que ese es el problema. Dice protestante que no hay que hablar del tema. Este fue un nuevo llamado para que la población despertara y exigiera un cambio, no solamente a las autoridades, sino también un cambio en las estructuras sociales en las que vivimos. En primer lugar, estamos acá para acuerpar este movimiento que creemos justo. Por otro lado, también esperamos que se pueda dar una unidad a este movimiento, ya que no solo basta con sacar a un gobierno de turno,
porque los sistemas de opresión siguen y lo que tenemos que hacer es una transformación radical. Bueno, yo lo que espero la verdad es que se haga justicia, que se deje esa frialdad del pueblo. Ya estamos cansados, yo creo que ya estamos hartos de que, como diría la Valdetti, poquita gente viene. No, esto es el pueblo, estamos haciendo justicia, pagamos impuestos para que vengan y se lo roben. No, gracias. Estamos esperando que esto sea un precedente para demostrarle a los políticos que no pueden hacer lo que quieran. Es así como Guatemala se mantiene soberana. La ciudadanía se levanta para seguir en la lucha. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene de ninguna manera, ¿verdad?, apoyar este tipo de proyectos en nuestro municipio y en nuestro país. El Cantón San Sebastián del municipio de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, cuenta con 11 caseríos, 800 viviendas y una población de 4.800 habitantes. A partir de la década de los años 70 se comenzó a observar cambios en la calidad del agua, apareciendo con lo que se conoce como drenaje ácido de minas. Entre los problemas de mayor incidencia y prevalencia encontrados están la insuficiencia renal crónica, la intoxicación por metales pesados derivados de la práctica de la minería, mercurio y cianuro, y malformaciones congénitas en los recién nacidos de madres y habitantes en la región geográfica afectada. En febrero de 2017, la Iglesia Católica presentó un proyecto de ley donde se pide prohibir la minería que extrae metales como el oro y la plata. Algunos diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático decidieron visitar la zona de San Sebastián en La Unión, donde hubo explotación minera industrial y en la actualidad se da de manera artesanal. La visita realizada era para constatar lo que la industria generó en la zona. La gente utiliza esta agua. Como no tiene otra alternativa, ellos creen que está contaminado de ahí para abajo, ¿verdad? Pero de ahí para arriba no, porque la ven clarita. Igual, ¿verdad? Ellos se bañan, ellos lavan sus trastes, vienen los animales a beber, las gallinas, los cerdos, las vacas, ¿verdad? Entonces el uso es muy fuerte. Es el arsénico, el cadmio, el plomo, el aluminio, el manganeso y el cianuro. La mina que existió en el pasado, como dejó toda la piedra sulfuro en esto, y el agua y el oxígeno al entrar en contacto con esas piedras, inicia el desprendimiento de drenaje de minas o ácido de minas. Pero también las personas que se dedican a la extracción utilizan un químico, el mercurio. Entonces ese mercurio que también ya está presente en la región. Sinquera, en el departamento de Cuscatlán, es uno de los 5 municipios que ha realizado una consulta popular para que sus pobladores decidan si quieren o no empresas que extraigan el oro y la plata que hay en sus territorios. Este tipo de consultas ya se llevó a cabo en San José Las Flores, en San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao en el departamento de Chalatenango. El resultado de las consultas dio un no rotundo a los proyectos mineros. Este tipo de actividades también ven en función de hacer una incidencia enérgica desde las poblaciones ante la Asamblea Legislativa para que se apruebe de inmediato una ley que prohíba la explotación minera metálica. Eso es lo que queremos.
Soberanía es poder para emprender un largo camino de luchas en defensa de nuestros derechos y de los bienes naturales. Me hago presente para manifestar nuestro descontento a la minería, porque perjudica a nuestros ríos, perjudica a nuestros lagos. Tenemos que velar no solamente por nuestra vida, tenemos que velar por la vida de nuestros hijos. Consideramos que es necesario darle estabilidad jurídica a nuestro país después de haber sufrido la demanda de una transnacional que no solo quería explotar las minas de nuestro país, sino imponer una multa de $250 millones. En el 2009, la empresa minera Pacific Rim, ahora llamada Ocean Gold, demandó al Estado salvadoreño por $315 millones, argumentando daños a la inversión por no haberle dado permiso para la explotación de oro y plata en la mina El Dorado, ubicada en San Isidro, Cabañas. El CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, rechazó en octubre de 2016 los argumentos de la minera, condenándola a pagar $8 millones para compensar los costos que para El Salvador significó llevar un juicio a nivel internacional. No puede estar nuestro país en una situación jurídica vulnerable en este aspecto. Precisamente fuimos demandados por 250 millones porque no hay una ley que proteja el medio ambiente de nuestro país y que prohíba la explotación minera. Con esta ley no habrá más oportunidad de esas demandas. Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica el 29 de marzo de 2017. El Salvador se convirtió en la primera nación en el mundo en ejercer su derecho soberano a decir no a la minería metálica. Actualmente, El Salvador carece de una legislación adecuada y la arquitectura institucional necesaria para garantizar el acceso efectivo, equitativo y sostenible del agua. En junio de 2017, la UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentaron en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para la gobernanza del agua, con la participación de las comunidades y diferentes sectores sociales. El sector empresarial del país presentó también su propuesta, en la cual piden participación en la toma de decisión de cómo debe administrarse el recurso hídrico. Por ello, desde junio de este año la población civil ha comenzado nuevamente a organizarse para emprender una nueva lucha para evitar la privatización del agua. ¡Porque el agua no se vende! El incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, alertado por pobladores de la zona, pusieron en movimiento a los jóvenes en Managua ante la respuesta tardía del gobierno a las acciones para sofocar el fuego. El descontento de los jóvenes contra el gobierno se incrementó con el anuncio de las reformas al Seguro Social.
Se aprueba reformar los artículos del reglamento de la Ley de Seguridad Social. Los pensionados por vejez, invalidez e incapacidad aportarán mensualmente el 5% de la cuantía de sus pensiones para la rama de enfermedad y maternidad. Este aporte será descontado por el instituto al momento del pago de la pensión. De esta manera, las protestas cobran más fuerza y se unen a los jóvenes otros sectores de la población. La respuesta del gobierno fue inmediata, con las primeras acciones de represión directa en contra de los manifestantes. Pero el gobierno mantuvo su posición, por lo cual los jóvenes incrementaron las protestas pacíficas en rechazo a la medida gubernamental, hasta lograr que el gobierno se retractara. Revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. En Nicaragua crece la tensión social. La marcha de estos cientos de miles de manifestantes al gobierno de Daniel Ortega. Condena internacional. La OEA instó al pronto cese de la violencia que ha causado numerosas muertes en Nicaragua. El gobierno de los Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas y heridos. Los diputados se manifestaron contra los muertos que están detenidos por las protestas de los últimos 6 días. ¿Qué tiene que pasar para que se acaben las manifestaciones? Que Daniel Ortega y Rosario Murillo se vayan del poder. Lamentablemente, el ejercicio de soberanía costó la vida a 43 personas entre el 18 al 30 de abril de 2018, según reportaron organismos de derechos humanos. Sin embargo, esta hazaña logró despertar la conciencia ciudadana sobre el ejercicio del poder soberano en Nicaragua y se realizaron nuevas protestas cada vez con mayor cantidad de personas. Estas manifestaciones obligaron al gobierno nicaragüense a convocar a un diálogo nacional con los diferentes sectores sociales, empresariales y religiosos, con la participación de la Conferencia Episcopal como mediadora, el cual en el mes de mayo estaba en proceso de realización, pese a la inconformidad ciudadana por la continuidad de la represión a una serie de manifestaciones antigubernamentales. Las demandas de los universitarios trascendieron al tema del seguro social y se amplió a otras como la libertad de expresión y el respeto a la libre movilización, a la cual se sumaron otros sectores apoyando esta causa, dirigidas en restaurar la democracia de nuestra querida Nicaragua a través del diálogo y el entendimiento pacífico. Y pese a que se instaló el diálogo el 16 de mayo de 2018, también aumentó la represión del gobierno a través de grupos parapoliciales que dejaron como saldo en 2 meses de protesta 218 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. El diálogo en su primer mes de instalarse ha tenido sus altibajos por las posturas cerradas, especialmente del gobierno, de no querer acceder a la demanda ciudadana de un cambio de gobierno a través del adelanto de las elecciones. Sin embargo, la ciudadanía sigue ejerciendo su derecho soberano de exigir un cambio de gobierno y justicia por los caídos. El ejército reprimiendo a los manifestantes. El golpe de Estado del 2009 acentuó en Honduras el modelo económico neoliberal, cuyos principios promueven, por un lado, la privatización de los bienes y servicios públicos,
declinado en el manejo del Estado como un negocio privado por parte de quienes ostentan el poder. Por otro lado, la depredación de los bienes naturales mediante la industria y la actividad extractiva y energética. Ambas situaciones agudizan la pobreza del país, ubicando a Honduras entre los países más pobres del continente, según la CEPAL. En esta lógica privatizadora, los ejes carreteros del país representan un negocio rentable para empresarios oportunistas, excesivos cobros de peajes sobre carreteras ya construidas, ausencia de vías alternas y contratos desventajosos para el Estado. Los defensores del modelo apuntan al desarrollo infraestructural. Proyectos que son de gran impacto en la economía nacional a través de la incorporación de la iniciativa privada con la iniciativa pública. Yo creo que esta es la forma más expedita que tienen los gobiernos de los países del tercer mundo para poder salir adelante. Solo en la carretera CA5, cuya construcción fue financiada por cooperación internacional, se han instalado 3 puntos de peaje. De igual forma, se anuncian cobros en 4 carreteras importantes del país: corredores pacífico, logístico, seco y turístico. El gobierno le llama revolución del asfalto y del concreto. En el Progreso Lloro, zona emblemática por la lucha bananera en los años 50, el gobierno, sin consulta previa, inició la construcción de casetas de peaje que cercaban la ciudad. La ciudadanía, en su mayoría mujeres, comenzó con acciones de denuncia y demanda ante las autoridades locales y nacionales bajo la consigna "No puede ser privatizado lo que al pueblo le ha costado". La soberanía por las calles, porque nos han privatizado todo, no está queriendo poner más peajes y vamos a luchar, vamos a organizarnos y vamos a permitir más peajes. Desde enero de 2015, el movimiento contra la privatización de las carreteras ganó simpatía. En mayo de 2016 se desarrolló una huelga de hambre que duró 11 días y suscitó la solidaridad y el compromiso de la población, que pronto se convirtió en la mesa de indignación del progreso. Pese a la movilización ciudadana, el gobierno inicia el cobro de peaje en octubre de 2016. La mesa de indignación asumió una estrategia jurídica e interpuso ante la Corte Suprema de Justicia varios recursos de inconstitucionalidad. La Corte falló a favor del cobro y, a pesar de la intimidación policial y militar, la ciudadanía se declaró en desacato a un mandato inconstitucional. Además, se instaló el campamento digno contra el cobro del peaje, que se mantuvo por 421 días a unos metros de las casetas de peaje construidas en el municipio de San Manuel Cortés, cercano a la ciudad del Progreso. ¡Ey, ey, ey! Nos vamos. Buen día, compañeros y compañeras. Les invito a que se unan a la lucha contra ese peaje que acaban de cruzar. Ese peaje no nos va a traer desarrollo, nos va a traer más pobreza, porque todo se va a encarecer. Si ahorita a duras penas estamos sobreviviendo con un salario mínimo, se imagina cómo vamos a estar más adelante con todo encarecido. Bajo la misma lógica extractivista y en la mayoría de los casos sin consulta a las comunidades, al menos un tercio del territorio ha sido entregado a empresas nacionales y extranjeras para su explotación. En el norte del país, mujeres y jóvenes lideran la lucha en defensa del río Mesapa, principal fuente de agua de las comunidades del municipio de Tela, en el Atlántico hondureño. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, porque si usted puede ver, aquí tengo a mi pequeño bebé de 4 meses, que esto nos motiva a nosotros, estas generaciones presentes y las futuras nos mueven a nosotros a defender el agua. Las comunidades, conscientes de la importancia del recurso hídrico, han instalado un campamento que lleva más de 2 años. Su lucha logró el otorgamiento de medidas de protección para las comunidades ante la amenaza del empresario en contubernio con las fuerzas policiales y militares, además de una orden para detener la construcción de la hidroeléctrica. Esa fuerza movilizadora y articuladora de las comunidades logra la defensa soberana del agua.
El cobro del peaje y la explotación de bienes comunes corresponde a un modelo de desarrollo que hasta ahora en Honduras ha garantizado la infinita concentración de riquezas en pocas personas y empresas, a costa de la vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas. Sin embargo, por años el pueblo hondureño ha mantenido el sueño y la lucha por el derecho a transitar en carreteras libres de peaje y por administrar sus propios recursos, dando testimonio a la vez de la entrega generosa y comprometida en defensa del bien común y la soberanía.